Cuento sufi, la historia del Musquirulla. Había una vez, a menos de 1000 millas de aquí, un pobre leñador viudo que vivía con una pequeña hija. Todos los días iba a la montaña a cortar leña para hacer fuego, que traía a casa y que ataba en haces. Después de tomar el desayuno, caminaba hasta el pueblo más cercano, donde vendía la leña y descansaba un rato antes de regresar. Un día al volver, ya tarde a su casa, la niña le dijo: «Padre, a veces deseo tener mejor comida, más cantidad y diferentes clases de cosas para comer». «Muy bien, mi niña», dijo el viejo. «Mañana me levantaré más temprano que de costumbre, iré más lejos en la montaña donde hay más leña y traeré una cantidad mucho mayor que la habitual. Llegaré a casa más temprano y así podré atar la leña más rápido y luego iré al pueblo a venderla para que tengamos más dinero y te traeré toda clase de cosas ricas para comer». A la mañana siguiente el leñador se levantó antes del alba y se fue a las montañas. Trabajó duramente cortando leña e hizo un enorme haz que acarreó sobre su espalda hasta la pequeña casa. Cuando llegó todavía era muy temprano, puso la carga en el suelo y golpeó la puerta diciendo: «Hija, hija, abre la puerta que tengo hambre y sed y necesito comer algún alimento antes de ir al mercado». Pero la puerta permaneció cerrada. El leñador estaba tan cansado que se acostó en el suelo y pronto se quedó dormido al lado del atado de leña. La niña, como había olvidado la conversación de la noche anterior, estaba profundamente dormida. Cuando el leñador se levantó unas horas después, el sol ya estaba alto. Golpeó nuevamente la puerta y dijo: «Hija, hija, ven pronto. Debo comer algo e ir al mercado a vender la leña, pues ya es mucho más tarde que los otros días». Como la niña había olvidado aquella conversación de la noche anterior, mientras tanto se había levantado, arreglado la casa y había salido a caminar, dejó la casa cerrada suponiendo en su olvido que su padre estaba todavía en el pueblo. Fue así que el leñador se dijo: «Ya es demasiado tarde para ir a la ciudad, regresaré a las montañas, cortaré otro haz de leña y llevaré a casa y mañana tendré doble carga para llevar al mercado». Trabajó duro ese día en las montañas cortando leña y dando forma a la misma. Era de noche cuando llegó a su casa con la leña sobre los hombros. Puso el atado detrás de la casa, golpeó la puerta y dijo: «Hija, hija, abre la puerta. Estoy cansado y no he comido nada en todo el día. Tengo doble cantidad de leña que espero llevar mañana al mercado. Esta noche tengo que dormir bien para sentirme fuerte». Pero no hubo respuesta, pues la niña, como sintió mucho sueño al regresar a su casa, se preparó la comida y se fue a la cama. Al principio estuvo preocupada por su padre, pero después se tranquilizó pensando que se había quedado a pasar la noche en el pueblo. Nuevamente el leñador, al ver que no podía entrar en su casa, cansado, hambriento y sediento, se acostó al lado de la leña y de inmediato se quedó dormido. Le fue imposible permanecer despierto a pesar de la preocupación de lo que hubiera podido pasarle a su pequeña hija. Entonces el leñador, porque tenía tanto frío, tanto hambre, tanta hambre, y estaba tan cansado, despertó muy, muy temprano a la mañana siguiente, aún antes de que hubiera luz. Se sentó, miró a su alrededor, pero no pudo ver nada. Entonces ocurrió algo muy extraño. Le pareció escuchar una voz que decía: «Rápido, rápido, deja tu leña y ven aquí. Si lo necesitas mucho y deseas poco, tendrás una comida deliciosa». El leñador se puso de pie y caminó en dirección hacia donde venía la voz. Anduvo, 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 pero no encontró nada. Entonces sintió más cansancio, frío y hambre que antes, y además se había perdido. Había tenido muchas esperanzas, pero eso no parecía haberlo ayudado. Ahora se sintió triste, con ganas de llorar, pero se dio cuenta de que llorar tampoco lo ayudaría. Así que se acostó y se durmió. Muy poco después despertó nuevamente. Tenía demasiado frío y hambre para poder dormir. Fue entonces que se le ocurrió relatarse a sí mismo como si fuera un cuento todo lo que le había ocurrido después de que su hija le había pedido una clase de comida diferente.
Tan pronto como terminó su historia, le pareció oír otra voz en algún lugar por encima suyo, como saliendo del amanecer, que decía: viejo hombre, ¿qué haces tú sentado aquí? Estoy contándome mi propia historia, respondió el leñador. ¿Y cuál es? El leñador repitió la narración. Muy bien, dijo la voz, y a continuación le indicó que cerrara los ojos y subiera un escalón. Pero yo no veo ningún escalón, dijo el viejo. No importa, haz lo que te digo, ordenó la voz. El hombre hizo lo que se le indicaba. Tan pronto hubo cerrado los ojos, descubrió que estaba parado y levantando el pie derecho, sintió que había algo como un escalón debajo de él. Comenzó a subir lo que parecía ser una escalera. De repente los escalones empezaron a moverse. Se movían muy rápidamente y la voz le dijo: no abras los ojos hasta que yo te lo indique. No había pasado mucho tiempo cuando le ordenó abrirlos. Al hacerlo se encontró en un lugar que parecía un desierto con el sol quemante sobre él. Estaba rodeado de cantidades y cantidades de pequeñas piedras de todas clases, rojas, verdes, azules y blancas. Pero parecía estar solo. Miró a su alrededor y no pudo ver a nadie. Pero la voz comenzó a hablar de nuevo. Toma todas las piedras que puedas, cierra los ojos y baja nuevamente los escalones. El leñador hizo lo que se le decía, y cuando abrió sus ojos por orden de la voz, se encontró parado delante de la puerta de su propia casa. Tocó a la puerta y su hija le abrió. Ella le preguntó dónde había estado y el padre le contó lo ocurrido, aunque la niña apenas entendía lo que él decía, porque todo le sonaba muy confuso. Entraron a la casa y la pequeña niña y su padre compartieron lo último que les quedaba para comer, un puñado de dátiles secos, que después comeré. Cuando terminaron, el leñador creyó oír nuevamente la voz, una voz como la otra que le había dicho que subiera los escalones. La voz le dijo: a pesar de que quizás tú aún no lo sabes, has sido salvado por el Muskil-Guyá. Recuerda, Muskil-Guyá siempre está aquí. Asegúrate que todos los jueves en la noche comerás unos dátiles y darás otros a alguna persona necesitada. Y contarás la historia del Muskil-Guyá. De lo contrario, harás un regalo en su nombre a alguien que ayude a los necesitados. Asegúrate de que la historia del Muskil-Guyá nunca sea olvidada. Si tú haces esto y otro tanto hacen las personas a quienes te cuentes esta historia, los que tengan verdadera necesidad siempre encontrarán su camino. El leñador puso todas las piedras que había traído del desierto en un rincón de su pequeña casa. Parecían simples piedras y no supo qué hacer con ellas. Al día siguiente llevó sus 2 enormes atados de leña al mercado y los vendió muy fácilmente, a muy buen precio. Al regresar a su casa, llegó a su hija toda clase de exquisitos manjares que ella hasta entonces jamás había probado. Cuando terminaron de comer, el viejo leñador le dijo: ahora te voy a contar la historia del Muskil-Guyá. Muskil-Guyá significa el disipador de todas las dificultades. Nuestras dificultades han sido desaparecidas a través del Muskil-Guyá y debemos siempre recordarlo. Durante una semana el hombre siguió como de costumbre, fue a las montañas, trajo leña, comió algo, llevó la leña al mercado y la vendió. Siempre encontró un comprador sin dificultad. Llegó el jueves siguiente y, como es común entre los hombres, el leñador olvidó contar la historia del Muskil-Guyá. Esa noche ya tarde se apagó el fuego en casa de los vecinos. Los vecinos no tenían nada con qué volver a encenderlo y fueron a la casa del leñador y le dijeron: vecino, por favor, danos un poco de fuego de esas maravillosas lámparas tuyas que vemos brillar a través de la ventana. ¿Qué lámparas?, preguntó el leñador. Ven afuera y verás, le respondieron. El leñador salió y vio claramente toda clase de luces que brillaban desde adentro a través de su ventana. Entró a la casa y vio que la luz salía del montón de pequeñas piedras que él había colocado en un rincón. Pero los rayos de luz eran fríos y resultaba imposible emplearlos para encender fuego. Así que salió y les dijo: vecinos, lo lamento, no tengo fuego. Y cerró la puerta golpeándola en sus narices. Los vecinos se sintieron molestos y sorprendidos y regresaron a su casa refunfuñando. Y aquí ellos abandonan nuestra historia. El leñador y su hija rápidamente taparon las brillantes luces que cuanto trapo encontraron, por miedo de que alguien viera el tesoro que tenían. A la mañana siguiente, al tapar las piedras, descubrieron que eran luminosas piedras preciosas.
Una por una fueron llevándola a las ciudades de los alrededores, donde la vendieron a un enorme precio. El leñador resolvió entonces construir un espléndido palacio para él y su hija. Eligieron un lugar que quedaba justamente frente al castillo del rey de su país. Poco tiempo después había tomado forma un maravilloso edificio. Ese rey tenía una hija muy bella que al despertar una mañana vio un castillo que parecía de un cuento, de hadas, frente al de su padre, y quedó muy sorprendida. Preguntó a su servidumbre: ¿quién ha construido ese castillo? ¿Con qué derecho hacen algo así tan cerca de nuestro hogar? Los sirvientes salieron a investigar y al regresar le contaron a la princesa la historia hasta donde pudieron saberla. La princesa entonces mandó llamar a la hija del leñador, pues estaba muy enojada. Pero cuando las dos niñas se conocieron y hablaron, pronto se hicieron buenas amigas. Se veían todos los días, se iban juntas a nadar y a jugar a un arroyo que había sido hecho para la princesa por su padre. Algunos días después del primer encuentro, la princesa se quitó su hermoso y valioso collar y lo colgó en un árbol próximo al arroyo. Al volver olvidó llevárselo y al llegar a casa pensó que lo había perdido. Mas la princesa, recapacitando, decidió que la hija del leñador se lo había robado. Se lo dijo a su padre, quien hizo arrestar al leñador, confiscó el castillo, lo embargó todos sus bienes, el leñador fue puesto en prisión y su hija fue internada en un orfelinato. Todo mal. Como era costumbre en ese país, después de cierto tiempo, el leñador fue sacado de su celda y llevado a la plaza pública, donde se lo encadenó a un poste con un letrero alrededor del cuello que decía: esto es lo que le ocurre a aquellos que roban a los reyes. Al principio la gente se reunía a su alrededor burlándose de él y tirándole cosas. El leñador se sentía muy desdichado. Pero como es común entre los hombres, pronto se acostumbraron a ver al viejo sentado junto al poste y le prestaban cada vez menos atención. A veces le tiraban restos de comida, a veces no. Un día escuchó decir a alguien que era jueves por la tarde. Repentinamente llegó a su mente el pensamiento que de pronto sería la noche del Musquiluya, el disipador de todas las dificultades, y que había olvidado conmemorarlo de hacía tanto tiempo. Tan pronto como este pensamiento llegó a su mente, un hombre caricativo que pasaba le arrojó una pequeña moneda. El leñador lo llamó: generoso amigo, me has dado dinero que para mí no es de ninguna utilidad. Si de alguna manera tu generosidad alcanzara para comprar 1 o 2 dátiles y venir a sentarte conmigo para comerlos, yo te quedaría eternamente agradecido. El hombre fue y compró algunos dátiles. Se sentó a su lado y comieron juntos. Al terminar, el leñador le contó la historia del Musquilguyá. Creo que tú debes estar loco, le dijo el hombre generoso. Pero era una persona comprensiva y a su vez tenía bastantes dificultades. Al llegar a su casa después de este incidente, encontró que todos sus problemas habían desaparecido. Y eso le hizo pensar más seriamente acerca del Musquilguyá. Pero él aquí deja nuestra historia. A la mañana siguiente, la princesa volvió al lugar donde se bañaba y cuando estaba por entrar al agua vio que algo que parecía ser su collar en el fondo del arroyo. Pero en el momento en que estaba por recogerlo estornudó y echó hacia atrás su cabeza y vio que lo que había tomado por su collar era solo un reflejo en el agua. El collar estaba colgado en la rama del árbol en el mismo lugar que lo había dejado hacía mucho tiempo. Tomándolo, corrió emocionada y le contó lo ocurrido al rey. Este ordenó que el leñador fuera puesto en libertad y que se le dieran públicas disculpas. La niña fue sacada del orfelinato y todos fueron felices por siempre. Estos son algunos de los incidentes de la historia del Musquilguyá. Es un cuento muy largo y nunca termina. Tiene muchas formas, algunas que ni siquiera se llaman la historia del Musquilguyá. Y por eso la gente no las reconoce como tal. Pero por causa del Musquilguyá, por lo que su historia en cualquiera de sus formas es recordada por alguien en algún lugar del mundo, día y noche, donde fuera que haya gente, así como su historia siempre ha sido relatada, así seguirá siendo contada por siempre. Bueno, jueves de Musquilguyá.
Un poco viejo mi libro Sufí. Ya no puede más. Ojalá disipemos las dificultades, amigos. Gracias por estar ahí. Un dátil o un pedacito de cualquier cosa, un regalo a un amigo necesitado. Adiós.